Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios en este día que el Señor por su gracia nos regala. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por las misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Padre, gracias porque tú eres Dios vivo y por tu gracia a través de Jesús el Cristo nos has salvado y por tu gracia estamos en el pacto de la evangelización mundial. Que este tiempo sea el mejor tiempo para cerrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, para disfrutar del trasfondo del trono celestial, que podamos estar experimentando esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio y ese poder para alumbrar la luz del Evangelio que pueda alcanzar a las 237 naciones. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone, que estés quitando toda afán, preocupación, toda incredulidad de nuestras vidas, que en este tiempo podamos aferrarnos solo a tu palabra, que podamos experimentar esa plenitud del Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que Él por su gracia nos da y Él cumple. La encontramos en el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 38. Génesis, capítulo 41, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Que podamos coordinarnos en tu palabra 24 horas, que podamos descubrir a través de la oración tu plan y poder planificar para ver cómo levantas esas obras de las 25 horas, que podamos levantarnos como testigos entrando en ese diseño que tú tienes para poder salvar nuestros campos y se levanten esas obras eternas. Padre, que estés obrando en este tiempo, hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, para que podamos levantarnos y especialmente traspasar este pacto tan precioso del Evangelio a las siguientes generaciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Ciertamente estamos recibiendo mucha gracia a través de la Conferencia Mundial de Remanentes. Siempre es un tiempo de gran bendición. Incluso, aunque en este tiempo no podemos reunirnos de manera presencial, a través de online podemos ser uno, tomando juntos el pacto de Jesús el Cristo y el pacto de la evangelización mundial. El primer mensaje, Dios hablaba claramente a través de la palabra. Los líderes de las cumbres. Hay muchos jóvenes, muchos remanentes preocupados por los estudios, que tengo que estudiar, es difícil, pero lo más importante es que ellos puedan ver lo que Dios les ha dado. Dios ha dado un talento a cada uno de los remanentes o más, pero especialmente uno. Por eso si les ayudamos a que puedan estar teniendo fuerza espiritual, en oración, tomando la palabra, ellos van a poder descubrir ese talento que Dios les ha dado. Ese talento también pueden hablar con especialistas para ver si realmente es el talento que Dios les ha dado. Ciertamente, descubriendo el talento, se pueden especializar, ¿verdad? Ser especialistas con ese talento. Y de esa manera, cuando ya sean esos especialistas en sus campos, ¿qué podrán hacer? Solo
Primero, solo Cristo, solo el Evangelio, con esa fuerza espiritual, siendo especialistas, haciendo su especialidad, solo, concentrados en eso, ¿verdad? Llegará un momento que Dios le dará respuestas únicas, que solo ellos pueden estar recibiendo. Y de esa manera se levantarán también a través de sus vidas esas obras de la recreación en sus campos. Serán testigos y a través de ellos Dios cambiará esa cultura de la oscuridad por la cultura del Evangelio. Por eso, aunque ellos vayan a campos donde no hay nada, donde no hay nadie, es para que experimenten los remanentes el respaldo. ¿Cuál es el respaldo de los remanentes? El respaldo del trono celestial. Y el método que vemos a través de la palabra, y es el método que Dios nos guía en este tiempo, es un método sin contacto físico, ¿verdad? Vemos como José, él no se encontró con nadie, pero siendo gobernador, todas las naciones pudieron estar escuchando y conociendo el Evangelio a través de José. Fue un método sin contacto. También Moisés no se encontró a nadie, pero a través de tomar el pacto del sacrificio de sangre, obedeciendo a Dios, Dios levantó esos 10 desastres para cambiar totalmente la cultura de la oscuridad. Eso trascendió, lo escuchó todo el mundo. Por eso, sin encontrarse con nadie, gente de otras naciones pudieron ciertamente creer en el Dios vivo, en Jesús el Cristo. También a través de Samuel, él se levantó con ese poder espiritual y en 1 Samuel 7 hizo el movimiento de Mizpa. Fue un movimiento donde juntó, reunió a todo su pueblo y les hizo dejar la idolatría y aferrarse al pacto eterno de Jesús el Cristo. Los filisteos inmediatamente se opusieron, ¿verdad? Pero Dios les dio la victoria. Por eso, ciertamente, muchas naciones escucharon el poder de Dios, como el Dios de Israel, el Dios de Samuel. Jesús el Cristo es el Dios verdadero. Por eso ciertamente se levantó esa evangelización mundial sin contacto. También a través de David, que fue utilizado grandemente para vencer a ese gigante de 3 metros, Goliat. Esos rumores también se escucharon en otras naciones. Por eso, sin necesidad de ir David a esas naciones, a través de esos rumores, ciertamente pudieron conocer el Evangelio. Y eso es ese método sin contacto, que ciertamente Dios va a establecer a través de esos remanentes, que va a levantar como líderes de las cumbres. Por eso es muy importante el segundo mensaje. Dios nos habla que los remanentes van a ser esos doctores espirituales. Pero ellos pueden pensar, bueno, un poco difícil, ¿no? ¿Cómo puedo ser doctor espiritual? Los doctores espirituales son las personas que conocen lo que trasciende el tiempo y el espacio. Ciertamente los que conocen lo que trasciende el tiempo y el espacio son utilizados para sanar el mundo, como nos muestra la palabra de Dios. Hay 2 cosas que trascienden el tiempo y el espacio. 2. Una es Nefilim. Nefilim es el poder de Satanás y los demonios, que tienen un poder, pero es un poder limitado, ¿verdad? Pero están controlando el mundo. Y otro es el poder del Espíritu Santo, que es Dios, que es todopoderoso. Por eso ciertamente esas 2 cosas están trascendiendo el tiempo y el espacio. Y los remanentes tienen que estar, por supuesto, conociendo y entrando en el poder, en la plenitud del Espíritu Santo, y con ese poder Dios los va a levantar como doctores espirituales para sanar este mundo. Vemos la vida de José. En Génesis 41-38, como hemos leído, cuando en el horario de Dios se presentó José delante de Faraón, que era un no creyente, dice que Faraón se quedó impresionado. No había visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios
como José. Se quedó totalmente impresionado. Por eso pudo recibir esa sanidad. Lo puso como gobernador y como gobernador, compartiendo y haciendo las misiones, pudo sanar el mundo. También podemos ver cómo aquellos que están entrando en esa plenitud del Espíritu Santo, en ese poder que trasciende el tiempo y el espacio, siempre Dios les da la victoria sobre Nefilim, sobre ese poder de oscuridad que está totalmente atrapando a todo el mundo. Por eso vemos cómo Moisés, él hasta los 80 años, aunque lo conocía, no estaba creyendo, ¿verdad? Porque nosotros, aparte de conocer que ese poder lo tenemos como hijos de Dios, tenemos que creerlo, ¿verdad? Y en el monte Oré, cuando fue llamado por el Señor, allí Moisés creyó, se aferró al pacto eterno de Jesús el Cristo. Él pudo experimentar ese poder que trasciende el tiempo y el espacio, y con ese poder fue a Egipto. Era un lugar lleno, conquistado por Nefilim, por la idolatría, pero con el pacto del sacrificio de sangre, con el pacto de Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás, traspasando el pacto primeramente a los ancianos, para que lo traspasaran al pueblo, para que oraran con el pacto de Jesucristo. Luego incluso al faraón, Dios levantó esos 10 desastres que destrozaron absolutamente esa cultura de Nefilim, y también fueron liberados. Por eso los remanentes tienen que estar conociendo ese poder que trasciende el tiempo y el espacio, tienen que estar disfrutando de ser cumbres espirituales. Es la única manera para poder sanar este mundo que está totalmente atrapado por el poder de Satanás. Por eso vemos cómo Samuel, él también pudo conocer, él conocía ese poder que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso él, que fue llevado como nazario al templo, dice que dormía junto al arca. Él aprendió la oración, recibió ese poder del Espíritu Santo. Por eso en 1 de Samuel 3:19 dice que ninguna de sus palabras caía a suelo. Ciertamente a través de Samuel, ciertamente Dios sanó totalmente ese poder de la oscuridad de Nefilim con el poder del Espíritu Santo. Y también a través de David, en 1 de Samuel 16:13, dice que desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David. Desde el día que fue ungido por el profeta Samuel. Por eso con ese poder también, a través de David, se levantaron esas obras de sanidad. Pudo sanar totalmente su nación. Y también a través del profeta Eliseo. Él no tenía un corazón en la posición, en las cosas físicas, materiales. Dice que fue hasta el final detrás de Elías. Y en 2 de Reyes 2, del 9 al 11, cuando Elías le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué contestó Eliseo? Una doble porción de tu espíritu. Él conocía muy bien el poder que trasciende el tiempo y el espacio, y los que conocen y disfrutan este poder, esos remanentes, Dios los levanta como doctores espirituales. Por eso, ciertamente, esto los estafadores, los ladrones no lo conocen, y les interesa, ¿verdad? Judas, él no tenía interés en eso, solo en la bolsa, ¿verdad? Donde estaba robando continuamente. Pero él no entendió, no reconoció el poder del Espíritu Santo. El Señor mismo resucitado, antes de ascender, él lo habló claramente en Hechos 1:8. El poder del Espíritu Santo para ser testigos. Es la única manera para poder estar sanando este mundo que está bajo Nefilim, bajo el poder de Satanás, de la cultura de la oscuridad. Solo el poder del Espíritu Santo puede estar quebrantando toda la oscuridad, dando esa verdadera sanidad a las vidas, a las familias, a las naciones. Por eso, estos remanentes que entendían y conocían ese poder que trasciende el tiempo y el espacio, ellos sabían muy bien lo que era la oración, porque la oración es lo que mueve ese poder que trasciende el tiempo y el espacio. A través de la oración,
los que podían disfrutar la oración, Dios los utilizó para totalmente sanar sus épocas. Por eso la importancia de la oración, esa oración del pacto, esa oración que disfruta del trono celestial, de las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso, ciertamente, los que estaban disfrutando ese poder pudieron vencer a Nefilim, pudieron estar venciendo a toda la oscuridad. Dios, desde el principio, nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15, por su gracia nos da la respuesta. Jesús el Cristo vendría, la simiente de la mujer, a aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso Cristo, Él en la cruz venció totalmente a Satanás. Por eso tenemos que estar experimentando ese poder. Este Satanás ha vencido este mundo, ¿verdad? En este tiempo ha globalizado a través de la cultura, a través de las tres organizaciones, ciertamente está atrapando a todo el mundo, a todas las personas separadas de Dios y, por supuesto, a los jóvenes, a los niños especialmente. Ellos están bajo esos 12 problemas, viven totalmente atrapados en el yo, lo material y el falso éxito, y a través de la cultura de la oscuridad están buscando la brujería, la adivinación, la idolatría. Por eso todavía sufren y fracasan más. Llegan a tener un estado personal donde están siendo siervos de Satanás, teniendo problemas espirituales, mentales, físicos, y tienen un problema en ese estado del destino, porque en ese estado van a ir una eternidad al infierno, y también esa maldición se traspasa inevitablemente a las siguientes generaciones. Satanás atrapa a las personas y están en esos 12 estados sin saberlo y sin tener ninguna fuerza humana para poder salir de ahí. Incluso este Satanás, que siempre domina a través de las élites, a través de los poderosos, ha conquistado esa tercera revolución industrial y también está conquistando esa cuarta revolución industrial, especialmente a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Vemos cómo están llegando continuamente contenidos contrarios a la palabra de Dios, están dándonos ideologías constantemente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, incluso a través de las escuelas, los colegios, y eso se graba, se enraiza y llega a ser una naturaleza de destrucción. ¿Y qué método está utilizando? Él utiliza ese contenido, el contenido de la oscuridad. Por ejemplo, a través de la meditación trascendental, la gente que está con ansiedades, con temores, parece algo atractivo, ¿verdad? Y además las personas le interesa mucho lo oriental, ¿verdad? Parece algo muy místico, muy espiritual. Y la gente, pues por supuesto va porque está sufriendo y no conoce otra cosa. Pero no saben, porque no conocen bien, por supuesto, la palabra de Dios, es que cuando están haciendo esa meditación trascendental, se están centrando en su yo. Si una persona separada de Dios se centra en él mismo, ahí Satanás y los demonios van a obrar. Por eso, totalmente a través de la cultura, están dando ese contenido, donde la gente al final está siendo endemoniada. Y también a través de esa estrategia sin contacto. Cada vez están dominando más la obra de Satanás a través de esa manera, ¿verdad? Sin contacto, a través de los medios de comunicación. Constantemente dramas, películas, literatura, periódicos digitales, incluso de papel, constantemente dándonos ese contenido, y eso, por supuesto, está atrapando incluso el corazón de los jóvenes y los adolescentes, donde están sufriendo grandemente. Aquí en Corea del Sur, que tiene una tecnología, la verdad, muy avanzada, pues uno se encuentra con niños que no están ni en primaria y ya tienen sus teléfonos celulares, supermodernos, y tienen internet abierto, sin ningún control, y ahí están,
Cuando uno se acerca a los parques, los pocos niños que ven ya están totalmente todos mirando el teléfono, ya no juegan entre ellos, ya no tienen interés a jugar al fútbol. Es todo game, todo online, todos conectados y se tiran horas y horas y a través del coronavirus todavía más. ¿Y qué pasa? Que empiezan a tener problemas espirituales, mentales e incluso físicos. Por eso, este Satanás totalmente está haciendo que toda la sociedad y especialmente los niños, los jóvenes, estén cayendo en enfermedades. Es por eso que Dios ha llamado a los remanentes como doctores espirituales, porque esos problemas, en primer lugar, tienen un origen espiritual y sólo a través de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, se puede estar dando respuesta. Pero para ser esos doctores espirituales, tenemos que conocer lo que trasciende el tiempo y el espacio. Y para poder estar disfrutando de esa cumbre espiritual, de esa plenitud del Espíritu Santo, hay que conocer muy bien y ayudar a los remanentes que conozcan lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Dios es Dios trino, ¿verdad? Dios es uno, pero son tres personas que ciertamente de la misma esencia, con el mismo poder, la misma gloria, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Y ciertamente Dios vivo está con nosotros, con sus hijos, y tenemos que estar conociendo y disfrutando esta bendición tan grande, porque Dios Padre sigue dando la palabra y cumpliéndola. Dios Hijo, Jesucristo, sigue levantando esas obras de salvación, y Dios Espíritu Santo sigue totalmente dándonos ese poder que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso disfrutar de que Dios Trino, que es vivo, está con nosotros, tomando la palabra y orando. Eso es la oración. No es una carga, no es algo religioso, no es nuestro esfuerzo, ¿verdad? Es algo muy cómodo. Tenemos que conocer conforme a la palabra que somos hijos de Dios, qué bendiciones tenemos a través de Jesús el Cristo. Y la bendición más grande, como hijos de Dios, es que Dios Trino, que es vivo, está con nosotros. Y la manera de disfrutar eso es la oración. Tenemos que disfrutarlo, creerlo y poder disfrutarlo cada día. No estamos solos en este mundo. Dios Todopoderoso está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso disfrutar de eso es la oración. Disfrutar de ese trono celestial. La oración es disfrutar esas bendiciones del trono celestial. Dios está en el trono. Somos sus hijos. Tenemos ciertamente una posición muy preciosa por gracia de Dios a través de Jesucristo y tenemos que disfrutar de eso. Eso es la oración. La oración es disfrutar. La oración es el tiempo más feliz. Tenemos que conocer que al orar Dios envía a los ángeles que sirven a Dios y que vemos a través de la palabra que ellos aparecen siempre en tiempos importantes, ¿verdad? Para cosas importantes Dios los envía. Por eso somos hijos de Dios. Dios envía a los ángeles para ayudarnos. Por eso es la oración. Todo eso está incluido en esa oración que tenemos que disfrutar cada día. A través de la oración, el Espíritu Santo obra y quebranta el poder de la oscuridad. ¿Por qué? Porque tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús el Cristo que ha vencido a Satanás. Cuando oramos, la oscuridad, las fuerzas del mal son quebrantadas. Ciertamente, es la oración una gran bendición que no solo hay que conocer, primeramente conocer, pero sobre todo disfrutar. Tenemos que estar orando. ¿Cuánto? 24 horas. Continuamente disfrutando. Porque Dios, en Génesis 1:27, Él nos creó seres espirituales para estar con Él. Es el principio de la creación para el hombre. Por eso no hay nada más precioso que dar culto a Dios, que orar a Dios. Quedamos caídos a través de ese pecado original que aparece en Génesis 3,
pero Dios por su gracia envió a Jesús el Cristo y a través de él ya somos hijos de Dios, hemos podido restaurar ese hombre original. Por eso tenemos que estar disfrutando para experimentar ese poder que trasciende el tiempo y el espacio, para ser esos doctores espirituales a través de los cuales Dios está sanando este mundo. Eso es la oración, es la manera, disfrutando la oración. Por eso que puedan estar ayudando a los remanentes más jóvenes a que puedan disfrutar, que puedan conocer lo que es la oración y puedan sobre todo disfrutarla cada día, aunque sea 5 minutos cada día para empezar, para que vayan disfrutando la verdad y poco a poco Dios irá obrando, restaurando su estado espiritual hasta levantarlos ciertamente como esa cumbre espiritual. Por eso esa oración es algo que los remanentes tienen que conocer y disfrutar cada día. Dios quiere que estemos siendo esos doctores espirituales para dar sanidad. En primer lugar, ¿quién necesita la sanidad? Nosotros mismos. Necesitamos en primer lugar tener sanidad. Por eso, para poder tener esa sanidad, tenemos que ver 3 cosas. A través de esa oración, disfrutando de que Dios Trino, que es vivo, está conmigo, tengo que verme a mí mismo. A través de la oración, ¿verdad? Con esa oración yo voy a tener seguridad que soy hijo de Dios, que Dios está conmigo, el yo que Dios me ha creado, ¿verdad? Y también a través de la oración tenemos que ver nuestra realidad, ver la realidad presente. Y ciertamente ese es el comienzo para poder ser sanado. Y a través de la oración también hay que ver los acontecimientos, las circunstancias, las situaciones. Y de esa manera voy a poder estar recibiendo esa sanidad para levantarme y poder sanar este mundo con el Evangelio. La segunda cosa para sanarme es la concentración. A través de la palabra aparecen mucho las montañas, los ríos, los desiertos. Eran lugares para concentrarse ¿dónde? En Dios, porque estamos todo el día concentrándonos, pero en muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante para recibir sanidad, y especialmente los jóvenes, tenemos que ayudarles a que poco a poco se estén concentrando en Dios. Si uno se concentra en algo incorrecto, eso va a ser una obsesión. Pero si les ayudamos a concentrarse en Dios, ciertamente Dios les va a dar grandes respuestas. Vemos Samuel. Samuel fue enviado como nazareo para servir a Dios toda su vida y después de ser destetado, como su mamá Ana había prometido, lo llevó al templo. ¿Qué hizo Samuel en el templo? Él, dice la palabra en 1 Samuel 3, que dormía junto al arca del pacto. Eso tiene una enseñanza espiritual. Samuel estaba concentrado en el pacto de Jesús el Cristo, en la palabra. En ese mismo capítulo aprende a escuchar la voz de Dios. Y en 1 Samuel 3:19 dice que ninguna de su palabra cayó nunca a tierra. Siempre él compartía la palabra de Dios porque estaba totalmente coordinado en la palabra. Su oración estaba planificada totalmente en la palabra y también su vida estaba dentro de ese diseño para poder salvar su campo. Por eso él empezó concentrándose y tenemos que ayudar a los remanentes para que puedan estar experimentando primeramente la sanidad en sus vidas, a que puedan estar concentrándose un tiempo corto cada día para empezar la palabra, la oración, poco a poco, y verán cómo Dios les da gran sanidad. También David, desde que era niño, él se concentró mientras estaba pastoreando las ovejas. Él escribió 73 salmos inspirado por el Espíritu Santo. Él meditaba la palabra, él alababa, él ciertamente hacía muy bien la oración, ¿verdad? De esa manera, él pudo concentrarse en Dios y poder tener sanidad
Los hermanos lo despreciaban un poquito porque era un pastorcillo, ¿verdad? Decían, tú vete con esas pocas ovejas, ¿verdad? Eso podría haber traído heridas un poco en David, que era el menor, pero ciertamente él tenía sanidad, tenía un corazón de verdad para perdonar incluso a sus enemigos. Él tenía misericordia del rey Saúl, que intentó matarlo varias veces, quería salvarlo, porque él ciertamente se concentró desde niño en Dios y pudo recibir la sanidad. También vemos este Eliseo, que como hemos comentado antes, cuando iba detrás de Elías, sabía que Dios lo iba a llevar ese día, no se quedó ni en Jericó, ni en Gilgal, no, ¿verdad? Ni en Belén. Él, ¿qué es lo que estaba buscando? Una doble porción del Espíritu, porque él estaba concentrado en Dios. Por eso él pudo experimentar también esa sanidad. Y si los remanentes empiezan a orar, empiezan a concentrarse a través de la oración en Dios, ciertamente van a descubrir lo trascendente, van a tener ese poder espiritual, van a ser cumbres espirituales y van a poder sus vidas encontrar cuál es el camino que Dios tiene para sus vidas. Por eso, con ese poder espiritual, siendo cumbres espirituales, Dios los levantará como esos doctores espirituales para sanar toda la época. Ciertamente, Dios los utilizará para sanar sus épocas. Samuel, en 1 Samuel 7, él levantó ese movimiento de sanidad en Mizpa. El pueblo de Israel estaba caído en idolatría, pero allí los reunió y ciertamente les dijo a través de la palabra: dejar toda idolatría, aferraros solo al pacto de Jesús el Cristo, el sacrificio de sangre que está apuntando a Jesús el Cristo. Allí pudieron tener esa sanidad. La oscuridad fue quebrantada y ellos se aferraron al pacto eterno de Jesús el Cristo. Por supuesto, Satanás no se quedó quieto, ¿verdad? Los filisteos intentaron atacarles, pero tomando el pacto, haciendo sacrificio, ciertamente Dios le dio victoria sobre los filisteos, hasta el punto que dice la palabra que en los tiempos de Samuel, estos filisteos ni siquiera atacaban al pueblo de Israel. A través de Samuel, ciertamente Dios sanó su época. También a través de David se encontró con ese gran problema, ese gran evento, esa crisis, donde en medio de una guerra había un gigante que estaba avergonzándolos, retándolos. Mañana, tarde, durante 40 días, no había ni uno, ni siquiera el rey Saúl, tenían el valor para poder enfrentarlo. Pero ahí estaba el remanente David, aquel que había recibido esa sanidad a través de la oración, que estaba ciertamente a través de la oración conociendo ese poder que trasciende el tiempo y el espacio. Y como un doctor espiritual, en el nombre de Jesús el Cristo, se presentó delante de ese gigante. Dios dio la victoria a través de David y trajo esa sanidad, porque todo el pueblo de Israel, a través de ese gran acontecimiento, pudieron restaurar la fe en Jesús el Cristo, porque estaban en incredulidad, ¿verdad? Pero viendo cómo Dios obró grandemente a través de ese doctor espiritual que era David, pudieron recibir sanidad de su incredulidad. Y también vemos que todo el mundo escuchó esos rumores. Pudieron escuchar cómo ciertamente el Dios de David, Jesús el Cristo, es el Dios verdadero. Pudo sanar Dios a través del remanente David toda la época. También a través de Abdías, que era un oficial de la iglesia. Él vivió en una época también de mucha idolatría, donde esa cultura de Nefilim había atrapado y engañado incluso al pueblo de Dios. Pero Dios siempre tiene esos remanentes en cada época, esos remanentes que aunque humanamente son débiles, ellos conocen lo que trasciende el tiempo y el espacio. Ellos están orando, teniendo esa plenitud del Espíritu Santo, y se levantan como doctores espirituales para sanar sus épocas. Y Abdías, él servía al rey Acab, pero también era discípulo de Elías. Él tuvo un corazón por el Evangelio que
entregando su vida, totalmente escondió 100 profetas, los estuvo alimentando, se estaba jugando la vida, pero él tenía ese corazón por el Evangelio. Por eso, a través de esos profetas que él escondió, Dios levantó posteriormente el movimiento de Dotán, a través del cual Dios, utilizando también a Eliseo, pudieron estar teniendo victoria sin pelear. Y ciertamente no solo vencieron a sus enemigos, sino que los salvaron. Y eso cambió y sanó totalmente su época. Por eso ciertamente que podamos estar traspasando este pacto tan importante que Dios nos da a través de la palabra a los remanentes, los jóvenes, los niños. Hay que ayudarles a que puedan conocer lo que trasciende el tiempo y el espacio. Por supuesto está Nefilín, que es Satanás y los demonios, pero está el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y cuando realmente a través de la oración podemos gozar de esa plenitud del Espíritu Santo, ser cumbres espirituales, Dios nos levanta como esos doctores espirituales para sanar nuestras familias, nuestros campos, nuestras naciones y toda la época. Y no solo eso, también para sanar el futuro. Por eso es muy importante que estemos ayudando a los remanentes. ¿Cómo pueden salvar el futuro? Experimentando que Dios vivo está junto con nosotros. Hay que levantar una obra maestra de que Dios vivo está con nosotros. José, que tuvo ciertamente muchos acontecimientos, siempre dice que la gente veía que Dios estaba con José, junto con nosotros. Y si tenemos esa plenitud, los remanentes de el Espíritu Santo, si son cumbres espirituales, a través de ellos, en todos los acontecimientos, Dios levantará obras maestras. La vida de José es una obra maestra, ¿verdad? Del Evangelio. Es algo tremendo que nos bendice y que va a seguir bendiciendo, porque es una obra maestra de que Dios estaba con él. Como en cada lugar que Dios lo ponía, disfrutando que Dios vivo estaba con él, ciertamente se levantaban las obras del reino de Dios, se levantaban esas obras que trascienden el tiempo y el espacio, se levantaban esas obras de sanidad. También tenemos que estar levantando obras maestras de Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. En todos los encuentros que tengamos, tenemos que levantar obras maestras de que Dios está con nosotros. Y vemos cómo David, querían matarlo, el rey Saúl lo lanceó 2 veces y lo persiguió muchas veces por las montañas. David se tenía que esconder de cueva en cueva y hubo oportunidades donde este Saúl entró sin saber que estaba allí David escondido con su ejército y se puso a dormir. Y David se lo encontró allí a su perseguidor, el que injustamente le quería quitar la vida, lo tenía a sus pies. Y los compañeros de David que le decían, mátalo, mátalo. Pero David disfrutaba Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, no, Dios me libre de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. David, él tenía un corazón para salvar a sus enemigos, tenía esa misericordia por Saúl. Por eso, ciertamente en ese encuentro, eso es una obra maestra, ¿verdad? Eso es algo que alguien que está intentándote matar injustamente, que te persigue, te hace sufrir, que todavía uno quiera salvarlo, eso es que Dios está con él, ¿verdad? Es una obra maestra. Y también, para salvar el futuro, esa obra maestra de la unidad. Hay que llegar a todos los lugares, a todas las personas. Y ciertamente, eso es la obra maestra de la unidad. Abdías, aunque era un siervo, él fue levantado en un lugar muy alto. Y en cada lugar que él estaba ciertamente, él experimentaba que Dios estaba junto con él. Emmanuel, la unidad. En el campo, ciertamente Dios, el campo y su vida eran uno. Y eso hay que levantar esa obra maestra para que a través de nuestras vidas, ciertamente, Dios esté dando esta sanidad, la sanidad a las personas que están sufriendo
bajo el poder de la oscuridad. Por eso la conclusión nos habla algo muy importante, algo que tenemos que traspasar a los remanentes, superar. ¿Qué hay que superar? Tenemos que superar esta obra de la oscuridad, esta cultura de la oscuridad de Nefilim, esta época donde él engaña a través de la meditación trascendental, a través de ese método sin contacto físico. Y tenemos que estar con la plenitud del Espíritu Santo superando eso. Para eso tenemos que estar editándonos en la palabra. Totalmente, hay que ayudar a los remanentes que se editen, se coordinen en la palabra de Dios y que puedan, siendo editados en la palabra, poder encontrar cuál es el plan de Dios en cada situación. Y eso es orar, a través de la oración, eso es planificarse sus vidas dentro de las cosas de Dios. Y de esa manera, con ese poder, se levantarán como testigos y encontrar ese diseño que Dios tiene preparado para salvar sus campos. Por eso es muy importante ayudarles a que experimenten esas 24 horas. Tienen que disfrutar 24 horas tomando la palabra, la oración, esas 24 horas. Y en ese momento, en el horario de Dios, vendrán las 25 horas. Aquello que supera lo humano, el poder humano, lo que es de Dios, las obras del reino de Dios. Y a través de eso se levantarán las obras eternas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar meditando esta palabra tan importante, que es una palabra a través de la cual durante todo este año, hasta la próxima conferencia, tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros remanentes que estén entrando en esta palabra, aplicándola en sus vidas, planificando con ella y encontrando el diseño que Dios tiene para ellos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén para ser esos doctores espirituales, conociendo que lo más importante es lo que trasciende el tiempo y el espacio. Y ciertamente con el poder del Espíritu Santo vamos a sanar este mundo. Por eso tenemos que recuperar la oración, muy importante, la concentración. A través de eso ciertamente Dios nos levantará como cumbres y podremos salvar ciertamente las épocas y también incluso el futuro. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Padre, bendice y levanta especialmente a los remanentes, los niños, los jóvenes, los adolescentes, que podamos ayudarles a coordinarse, a editarse en esta palabra tan importante. Padre, que ellos puedan estar levantándose como esos doctores espirituales, conociendo lo que trasciende el tiempo y el espacio, que puedan disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo, que puedan, Señor, estar conociendo y disfrutando la oración. Padre, que estés obrando poderosamente en sus vidas, para que puedan sanar nuestras familias, para que se pueda sanar cada uno de los países hispanos con el Evangelio, y que estés sanando todo el mundo, llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra a través de nosotros, Señor, y que Jesús el Cristo venga en su segunda venida. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que estén orando. Mañana tenemos el tercer y último mensaje. Que preparen sus corazones para poder estar recibiendo la palabra y a través de ella escuchar la voz de Dios para nuestras vidas, especialmente para los jóvenes, los niños. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo para estar dando el resumen también del tercer mensaje. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.